El siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus productores. Las opiniones vertidas en él no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este programa semanal que se emite a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al interior y exterior del país a través de la onda satelital de este medio de comunicación. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de salud mental. Y para el efecto tenemos la grata presencia del licenciado Alfredo Caballero Zamora. Él es docente de la carrera de Psicología y le damos la cordial bienvenida a este programa. Licenciado, bienvenido, por favor. Buenos días, Nelson. Te agradezco por la invitación y un gusto estar acá en el canal universitario. El tema que vamos a tocar hoy, licenciado, es un tema muy importante. A veces no le damos mucha trascendencia, pero vemos que sí es importante, como podrán darse cuenta los amables televidentes. Y también vamos a habilitar a partir de este momento el 734-46-987 para las consultas respectivas de la población. A propósito de salud mental, doctor licenciado Alfredo Zamora, hemos advertido de que el día de ayer se ha recordado el Día Mundial de la Salud Mental. ¿En base a qué, por qué se recuerda esta fecha, licenciado? La verdad desconozco el antecedente del por qué se le ha asignado el día de ayer a esta temática tan importante para el individuo, para la comunidad, para la sociedad, pero de manera general considero que la salud mental es un problema prioritario dentro del mundo entero. Creo que es algo que requiere del diseño y de la implementación de mayores políticas a nivel mundial. También la Organización Mundial de la Salud obviamente tiene toda una política mundial y cada país también, por supuesto, desarrolla diferentes acciones para promover el desarrollo de la salud mental de los pueblos. No sé si ha recibido esta información, pero la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, han determinado que estos años precisamente 2016, 17, 18, están naciendo los ciudadanos esquizofrénicos del futuro, es decir, por los cambios radicales que se están dando en la tecnología, en la misma convivencia de la sociedad. ¿Usted conoce algo al respecto? Bueno, a la hora de hablar de la salud mental, digamos que existen diferentes enfoques. El enfoque propiamente del modelo médico tiene más un enfoque organicista, un enfoque biológico que explica muchos de los trastornos como una consecuencia de anomalías que están en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y ese es un enfoque obviamente válido también porque existen una multitud de trastornos mentales que tienen una causa biológica, orgánica, cerebral. Eso no se puede negar y la psiquiatría es la disciplina más idónea para combatir y para tratar ese tipo de trastornos. Sin embargo, yo como psicólogo, y en este momento más bien me siento más antojado de hacer un análisis de tipo psicosocial, político, cultural, económico, para entender que muchos de los problemas que tienen que ver con el bienestar psicológico de la gente, tienen que ver más bien con los problemas sociales, con los problemas económicos, con los problemas de relación humana, con los problemas de vínculo, con la falta de encuentro auténtico, espontáneo, honesto, sincero,
entre la gente. Y cuando hablo entre la gente me estoy refiriendo a las parejas, a la relación entre padres e hijos, a la relación entre hermanos, a la relación, bueno, Estado-sociedad, a la relación con el vecino. Creo que muchos problemas de la salud mental tienen que ver con los vínculos y las relaciones humanas, que hoy en día con este fenómeno de la comunicación, que se ha virtualizado totalmente, las relaciones humanas como que se han convertido en conexiones humanas. Y entonces creo que eso le está quitando a la relación humana un valor fundamental y está generando muchos problemas a nivel de la comunidad, de la familia y de la sociedad en general. Licenciado, comienzan ya a llegar las preguntas, tomando en cuenta que estamos tocando este problema de salud mental. Preguntan, ¿qué es salud mental? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Y qué tipo de enfermedades mentales existen? Bueno, digamos que la salud mental nos remite a un estado de armonía psicológica que experimenta el individuo con él mismo, primero, con el entorno en el que vive y también en su relación con la naturaleza, idealmente. Creo que la salud mental no se limita al hecho de que la persona no padezca un trastorno mental, sino que una persona saludable mentalmente es una persona que tendría que tener la capacidad de amar, se dice, y también de trabajar, y la capacidad de ser creativa, de ser transformadora de su propio mundo y ser transformadora también del mundo en el que vive. O sea que la salud mental nos remite a un estado de autorrealización, de plenitud, en el cual la persona es capaz de desarrollar todo el potencial humano que ella tiene. Es decir, de pasar de un estado de conformismo, de apatía, de indiferencia, de no importismo, a un estado de compromiso, de entrega, de trabajo, a un estado en el cual uno pueda sentirse pleno y pueda realizar sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Y para eso obviamente es importante que las personas hayan logrado satisfacer inicialmente ciertas necesidades, digamos, fisiológicas, básicas, de comida, de abrigo, de vivienda. Es decir, cuando las personas primero debemos satisfacer las necesidades básicas, entonces ya después como que necesitamos también el apoyo, la estima, el reconocimiento de los otros. Necesitamos también desarrollar una propia autoestima, una propia autovaloración, una propia autoimagen, que obviamente con la cual uno se sienta bien, la cual a uno le permita sentirse feliz, sentirse realizado, repito. Y de esa manera uno puede lograr niveles de autorrealización de mayor grado, de mayor expansividad, de mayor productividad, de mayor creatividad, lo que nos remite ya a un estado de desarrollo espiritual, artístico, cultural, ¿sí? Creo que eso es importante porque más allá de, como se dice, el pan, no solo vivimos del pan, ¿no es cierto?, sino que el hombre también tiene que llegar a ser transformador de sí mismo y de su medio. Dentro de esto, ¿cómo ve, licenciado, a nuestra sociedad? Particularmente advierto más estrés, más irritabilidad, más intolerancia de la sociedad. ¿Cómo ve usted dentro de este campo el problema de la salud mental de la población? Bueno, yo me temo que en las grandes urbes y a nivel del mundo, evidentemente el estrés, la tensión, la lucha por la vida ha dado lugar a que el ser humano de alguna manera vea la sociedad actual como una jungla, como una selva, en la cual el sálvase quien pueda es un poco la norma de vida. Y entonces eso ha generado que desarrollemos pues una cultura de hostilidad, una cultura de enfrentamiento, una cultura de confrontación. Y entonces creo que eso está degradando y está degenerando
el desarrollo de una civilización culta, de una civilización pacífica, de una civilización con valores. Creo que el mundo de manera general está bastante confrontado. Vemos lo que está pasando en la Argentina, en el Brasil con las últimas elecciones del domingo, lo que está pasando también en Bolivia. Yo veía ayer Bolivia realmente polarizada con esta situación que está viviendo actualmente, y creo que lo que falta en el mundo es desarrollar y promover una cultura del diálogo, una cultura de encuentro, una cultura de concertación, una cultura que nos lleve a la reflexión inicialmente y a la empatía, a ponerse un poco en la situación de los otros y a tratar de llegar a acuerdos que beneficien a las partes, porque evidentemente cada quien tiene sus intereses y lucha por ellos, pero en esa perspectiva es que los acuerdos y la posibilidad de avanzar como comunidad, como familia, como país, se hace más difícil. Entonces yo por ese lado veo que la sociedad, en términos de salud mental, entonces carece de bastante salud mental. Creo que los problemas, desde el enfoque que yo estoy teniendo en este momento, en este programa, desde una perspectiva psicosocial, entonces creo que la salud mental es algo que se ha descuidado muchísimo y que creo que se está deteriorando muchísimo más a todo nivel. Es decir, el ser humano, para gozar de un estado de salud mental, creo que tiene que desarrollar una cultura del diálogo consigo mismo, de la reflexión, del autoconocimiento, del explorarse, del conocerse, del calmarse, del serenarse. Creo que la salud mental tiene que ver con una actitud de introspección, de ver adentro. Creo que al individuo le falta desarrollar la capacidad de pensar en sí mismo, de evaluarse, de conocerse, de tomar en cuenta quién es, de dónde viene y qué quiere y a dónde va. Creo que es importante que el ser humano desarrolle mayor conciencia en torno a qué hace aquí, de qué se trata la vida. ¿Sí? Creo que la vida no es una oportunidad para hacer dinero, sino que es una oportunidad para realizar las potencialidades que uno tiene y también para contribuir a su comunidad. En ese contexto, creo que el individuo tiene que reflexionar sobre cómo está consigo mismo, cómo está con los otros. Es decir, un muchacho tiene que pensar cómo está con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos, porque acá nosotros coexistimos con otros seres humanos y esas relaciones humanas están altamente deterioradas, distanciadas, mutiladas, dañadas. Creo que las relaciones humanas es algo básico para entender el tema de la salud mental. Si bien el ser humano necesita, obviamente, alimentarse bien y necesita también hacer deporte y necesita dormir lo suficiente y necesita, bueno, ciertas actividades saludables para desarrollar una vida saludable, el énfasis que yo estoy dando fundamentalmente es el tema de los lazos afectivos, de las relaciones humanas, de los vínculos humanos. Creo que la relación entre los seres humanos no es del todo respetuosa, cálida, empática, de cuidado, de crecimiento. Creo que las relaciones humanas son pobres, son deficientes. Creo que los padres no establecen relaciones adecuadas con sus padres, con sus hijos. Para empezar, no hay tiempo. Y si existe poco tiempo, la calidad de ese vínculo es insuficiente. Entonces creo que el tema de las relaciones humanas es algo que hay que trabajar y hay que desarrollar como una política para promover la salud mental. Y asimismo, así como hablaba primero de la relación de uno con uno mismo, creo que ese es un trabajo que uno debe desarrollar. Por otro lado, la relación con los otros, y para empezar el tema de la familia, porque creo que ahí nacen todos los problemas, ¿sí? Y en consecuencia también la relación del ser humano con la naturaleza. Creo que también estamos acabando con la naturaleza, estamos dañando el ecosistema. De ahí que como que el tema del cuidado del planeta, del cuidado del oxígeno, del cuidado de los ríos, la relación que tenemos con la naturaleza
es de posesión, es de depredación, es de sometimiento. Estamos acabando con el ecosistema y eso es algo que también tenemos que pensar que va en contra de la salud del planeta y de nosotros mismos a la vez. Si tomamos la sociedad chuquisaqueña como un paciente, el licenciado, ¿qué diagnóstico le daríamos? ¿Cuál es su criterio con relación a la salud mental, psicosocial en la ciudad de Sucre o el departamento de Chuquisaca? Bueno, yo no creo tanto en las etiquetas o en las categorías un poco así cerradas para diagnosticar ni a los individuos, ni a las familias, ni a las sociedades, ¿sí? Existe un artículo de hace mucho tiempo de un doctor Emilio Fernández, que fue director del manicomio Pacheco, seguramente al año 1940, en el que él escribió un artículo que se llamó La neurastenia en Sucre, ¿sí? Y entonces, bueno, simplemente para hacer referencia a eso, o existen estudios, por ejemplo, Alcides Arguedas en 1909 publicó Pueblo Enfermo, y en Pueblo Enfermo Alcides Arguedas hace un análisis psicosocial y muy psicológico de las diferentes características psicológicas de los diferentes departamentos de Bolivia. Y entonces él, digamos que caracteriza la psicología del orureño, del tarijeño, del paceño, del chuquisaqueño, ¿sí? Obviamente era el 1909. Creo que también, así como los individuos viven procesos, y por lo tanto no podemos hablar de momentos estáticos, creo que el momento actual, Sucre es definitivamente otro Sucre del Sucre que yo viví en mi infancia cuando yo vivía acá en Sucre, porque soy de Sucre. Creo que Sucre ha cambiado muchísimo. Creo que Sucre ha crecido realmente mucho. Y entonces, recalcando esto de que cada individuo es un mundo. Y creo que al final, si yo tengo que autodiagnosticarme, tendría que decir que yo padezco de alfreditis, porque me llamo Alfredo. Y creo que tú, como Nelson, padeces de nelsonitis, porque te llamas Nelson, porque cada quien es un mundo, es un universo. Y creo que esas categorías cerradas son peligrosas. Y creo que en Sucre hay una diversidad de personas. Y eso tiene que ver con clase social, cultura, lengua, religión, género. O sea, esto de diagnosticar es muy peligroso. Y por lo tanto no estoy muy de acuerdo con eso. Pero me parece importante que Sucre sí se dé cuenta de que tiene que crecer en términos de expansión mental, en términos de tomar más conciencia de cuál es la situación de Sucre en términos de crecimiento, en términos de desarrollo, y no solo en términos de obrismo, que sobre todo las alcaldías creen que lo más importante es hacer obras en términos de mejorar las aceras, que por supuesto necesitan mucho. Creo que lo que necesita Sucre es un trabajo de desarrollo de la mentalidad. Es decir, creo que la alcaldía debería desarrollar, y también la gobernación, políticas de salud mental que lleguen a las juntas vecinales, a los colegios, que trabajen el tema de la violencia familiar, que trabajen el tema, los problemas sociales que se presentan todos los días en la comunidad. El tema, cuando hablamos de relaciones humanas, estamos hablando del maltrato, que es sinónimo del bullying, ¿no es cierto? Y entonces el maltrato es algo que hoy en día es un poco la norma. Es decir, las relaciones humanas no son nada humanas en el sentido estricto. Las relaciones entre los seres humanos se han vuelto relaciones de destructividad, relaciones de hostilidad, relaciones de competencia. Entonces creo que es importante desarrollar en el mundo entero en general una política de humanización, de afectivización, de amorización de las relaciones humanas a todo nivel, porque creo que ese es un problema. Y me parece también que en Sucre falta también desarrollar al interior de Sucre una cultura del diálogo nuevamente. Es decir, me parece que no siempre hay un buen diálogo al interior de las instituciones. Me temo que, por ejemplo, Francesa hoy está sumida en una crisis
porque no ha habido un diálogo inteligente, fraterno, entre las partes dueñas de FANSESA. Creo que por eso FANSESA está en una situación trágica, tengo entendido, porque la gente que dirige FANSESA, y no digo de hoy, sino de hace muchos años, me parece que no ha tomado las medidas adecuadas por la incapacidad simplemente de desprenderse un poco de ciertos intereses. Entonces, al final, ¿quién ha perdido? La tal fábrica, al final, es del pueblo, como se dice. ¿Hasta qué punto? ¿No es cierto? Entonces, creo que a nivel de todas las instituciones, de la alcaldía, de la gobernación, de la universidad, que son las tres instituciones un poco pilares del desarrollo de la ciudad, creo que deberían haber más encuentro, más diálogo, más comunicación, menos intereses. Y creo que ahí está el tema de la política, la lucha por el poder, que nos ha llevado a un estado en que el desarrollo mental como tal me parece que es incipiente, me parece que es mínimo, me parece que hay mucho por hacer a la hora de hablar nuevamente de la salud mental. Como problema de salud pública, la salud mental, ¿encara el Estado? ¿Cómo ve usted el Servicio Departamental de Salud? ¿Tiene atención por lo menos mínimamente a este rubro de salud mental? Obviamente el Ministerio de Salud debe tener políticas para promover la salud mental. En Sucre particularmente tenemos el privilegio de haber tenido pues en 1884 la fundación del Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco, que en ese entonces se llamó Manicomio Pacheco, y que se consagra como tal esa institución como la primera casa de la locura nacional, de alguna manera, donde desde ese entonces se empezó a depositar y a encerrar a la gente que de alguna manera también era atípica, era anormal, era rara, padecía de algún tipo de trastorno. En esa época más bien se hablaba de enfermedad, pero cuando hablamos de enfermedad estamos entendiendo que ese problema del ser humano está enraizado o habita en su cerebro, en su sistema nervioso. Y nuevamente, si bien hay trastornos que tienen que ver, que están dentro de la cabeza de la gente, existen personas que pueden perturbarse, que pueden perder la razón por los hechos vividos, es decir, las circunstancias de la vida, la pobreza, el maltrato, los traumas que uno puede tener a lo largo de la vida, pueden ser tan nefastos en la vida de las personas que la pueden disminuir y la pueden perturbar profundamente. Es decir, los problemas mentales no necesariamente están dentro de la cabeza de la gente, sino que también, fundamentalmente, estoy planteando yo, están entre las cabezas de la gente. Los problemas tienen que ver con los vínculos, con las relaciones humanas. Y creo que eso es lo que hay que trabajar. Y creo que el Manicomio Pacheco, como instituto actualmente, más allá de desarrollar un trabajo de rehabilitación y terapia para la gente que está ahí adentro, entonces debería también desarrollar políticas de prevención de la salud mental, de promoción de la salud mental, llegando a los colegios, llegando a las juntas vecinales, llegando a los padres, llegando a las familias. Creo que por ese lado también la alcaldía y la gobernación, creo que más allá de hacer obras, deberían tener equipos de personas. O sea, creo que la alcaldía debería tener tiene una área de desarrollo social, la alcaldía, pero ahí me parece que faltan 20 trabajadores sociales y ahí faltan 30 psicólogos y faltan equipos de gente que haga trabajos con la gente, más allá de la obra, de la infraestructura. Creo que es importante trabajar con la gente, con la cabeza de la gente. Licenciado, ¿quiénes pueden sufrir las enfermedades mentales? ¿Las enfermedades mentales tienen cura? Bueno, cuando hablamos de las enfermedades, ya el Manual de Psiquiatría de Norteamérica ha suprimido el concepto de enfermedad, porque la palabra enfermedad proviene del modelo médico y nos remite a que dicho mal habita o se localiza en el cerebro, en el sistema nervioso.
Y sí hay ciertos males, entre comillas, que sí tienen una causa orgánica, física. Entonces, hay personas que pueden nacer ya, por ejemplo, lo que es el síndrome de Down, ¿no es cierto? Tiene que ver con una alteración genética, y entonces son personas, y hablando con el mayor respeto, porque todos podemos nacer también con algún tipo de lesión o de daño cerebral. Entonces, hay ahí un grupo, digamos, de trastornos con los cuales uno nace, ¿sí? Pero también existen otro tipo de trastornos, o que yo prefiero llamarle problemas, o sea que hay trastornos que tienen una causa bioquímica, fisiológica, cerebral, y no podemos negar esa temática, y para esa temática los expertos son los neurólogos, que son médicos, y los psiquiatras, que también son médicos, y que van a entender la enfermedad o el trastorno desde un enfoque biológico, orgánico, bioquímico. Pero los psicólogos podemos entender más los problemas mentales desde una perspectiva psicosocial, repito, como una consecuencia de una vida adversa, de una vida hostil, de una vida sin afecto, de una vida sin comunicación. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la salud mental de los niños que viven en la calle, de los niños trabajadores, de la gente que se cría en instituciones, en orfelinatos? Porque en Sucre hay muchos orfelinatos, y en Bolivia hay muchos niños abandonados. O sea, ahorita en el Tata Juan de Dios hay niños que han sido abandonados, que no tienen a nadie. ¿Cuál es el pronóstico mental de esas personas? ¿Sí? O hay gente, por ejemplo, que no ve, que es no vidente. Y entonces la psicología de una persona no vidente obviamente va a estar afectada por ese hecho importante. Entonces, creo que hay una diversidad de trastornos mentales, y volviendo al tema del Instituto Nacional de Psiquiatría, ese espacio debería sobre todo atender a personas que tienen un problema de, digamos, la palabra esquizofrenia tiene que ver con una escisión del yo, tiene que ver con un trastorno en el cual la persona ha perdido la capacidad de relacionarse de manera satisfactoria, entre comillas, con la realidad y consigo mismo. Entonces, me temo que en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay de todo, es decir, la gente está mezclada, como pasa en la cárcel pública, y entonces ahí encuentras gente que tiene una epilepsia, que es también algo orgánico, que tiene que requerir un tratamiento neurológico, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un retardo mental, porque hay gente que no tiene, digamos, la inteligencia, entre comillas, apta como para poder ser independiente, como para poder desarrollarse en una sociedad tan competitiva como este. El psicopedagógico es otro centro que atiende a menores de edad, pero que tienen sobre todo un déficit intelectual. Y entonces esos déficits intelectuales no se curan en el sentido estricto, ¿sí? Si una persona tiene un daño cerebral, a esa persona hay que darle un tratamiento especial, una educación especial. Y para empezar, esa persona hay que respetarla, hay que quererla, hay que cuidarla, no hay que abandonarla. Y en estos centros se ayuda porque hay profesores especiales y hay psicólogos y hay el equipo idóneo para que esa gente pueda desarrollarse a pesar de esa limitación mental que tiene. Entonces, creo que no hay que meter a todos los trastornos en la misma bolsa. Hay unos que tienen una causa o un origen orgánico, físico, y no se pueden negar. Y con esa gente igual hay que trabajar y hay que tratar de desarrollar sus capacidades, que también las tienen, y hay que tratar de que logren insertarse dentro de diferentes medios laborales que los acepten y que les den las posibilidades también de realización personal. Pero hay otro tipo de trastornos, repito, que tienen una causa más que yo le llamaría vincular, afectiva, emocional, ¿sí? Por ejemplo, gente que, digamos, hoy en día hay muchos hogares desintegrados porque sus padres o su madre se han ido a España, se han ido a Italia. Este es un problema ya de mucho tiempo. Entonces es gente que se ha criado sola
es gente que tiene un problema afectivo, emocional, de carencia afectiva. Y entonces esa gente, esas personas, no tienen un problema bioquímico, no hay fármaco que pueda aliviar ese tipo de dolor, ¿sí? Y entonces creo que hay que separar un poco esas dos problemáticas. Licenciado, ¿cuál es el papel de la familia en el tratamiento de las enfermedades mentales? ¿Es importante el ejercicio para la salud mental? Bueno, yo creo que el papel de la familia, hablando del padre y la madre como base de la familia, juegan un papel fundamental, importantísimo, crucial para el desarrollo de su prole, de sus retoños. Entonces, aún una familia, aún una pareja no haya prosperado como pareja, creo que tendría que tener la conciencia y la sensibilidad mínima como para ser responsables del crecimiento de su prole. Y el crecimiento y el buen desarrollo de un ser humano no, es decir, no basta, como se dice vulgarmente, que los padres pueden decir, te he dado techo, vestido, comida, pero en realidad esas necesidades, que son evidentemente básicas, no bastan para el buen desarrollo psicológico y mental de las personas. Es decir, el amor, el afecto, la atención, el cuidado, el seguimiento, la supervisión, el amor, nuevamente diría, el hecho de sentirse querido por tu padre y por tu madre, aún ellos estén separados, creo que es el alimento fundamental para la vida mental, ¿sí? Entonces creo que ese es el tema que hay que desarrollar. Obviamente todo individuo que padece algún tipo de trastorno mental o problema mental, sí tendría que moverse, tendría que tener una vida activa, tendría que hacer deportes. La salud del cuerpo es importante para la salud de la mente. Entonces sí, el ejercicio físico es recomendable para toda persona, a pesar de sus limitaciones. Obviamente un médico, un traumatólogo, un fisioterapeuta podrán ver el tipo de problema que tiene la persona y las recomendaciones más pertinentes para cada caso, porque no podemos generalizar nada. Muy bien, vamos a pedir que por favor los mensajes directamente al WhatsApp, no vamos a atender ninguna llamada telefónica directamente. Tenemos más preguntas, licenciado. ¿Es cierto que las enfermedades mentales conducen a actos violentos? ¿Qué tan normal es la vida que se puede realizar con una enfermedad mental? Bueno, algún tipo de trastornos sí puede dar lugar a que dicha persona se torne un poco violenta, pero no todos los trastornos. Como anécdota, volviendo al tema del Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando Jaime Mendoza fue director del Instituto Nacional de Psiquiatría en dos épocas, siendo él también rector de nuestra universidad, entonces él se atrevió un día a desencadenar a los pacientes que estaban encadenados cuando él los encontró en el Hospital Santa Bárbara, en la parte que hoy es la morgue. Ahí estaban los pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría, antes de la fundación, que fue en 1884. Y entonces a Jaime Mendoza se lo acusó de dar alas a los locos, o de dar alas a las locas. Y entonces él decía que él encontró muchos diagnósticos en esa época, porque él fue el director en 1924, 1926. Y entonces él decía que cuando diagnosticaban al paciente como loco furioso, o como loco agresivo, entonces él decía, ¿cómo no van a estar furiosos ni van a ser agresivas estas personas que están encadenadas, que reciben un maltrato institucional? Entonces, de alguna manera hay que entender la violencia y el enojo de la gente como una expresión de un estado de frustración. La persona que se torna agresiva es porque está frustrada, es porque está disconforme de algo. La agresividad no es producto de nada, es producto de un estado de inconformidad y de sufrimiento. Entonces creo que hay que entender que la agresividad de las personas obedece a móviles y a causas
que hay que identificar. Y desde esa perspectiva, esa acción violenta va a desaparecer. Licenciado, ¿cómo se diagnostican las enfermedades mentales en los niños? Bueno, el problema está, como decía, que hay una variedad inmensa de trastornos mentales. Y entonces, para eso obviamente está el neurólogo, está el psiquiatra y está el psicólogo. Entonces, esos tres profesionales son los expertos en este tipo de problemáticas e inicialmente hay que descartar cuestiones orgánicas. Es decir, el neurólogo podrá descartar inicialmente problemas neurológicos que tienen una cuestión de base que es física, ¿no es cierto? El psiquiatra también obviamente va a hacer una valoración, una anamnesis, una historia clínica y va a identificar qué tipo de trastorno es. Y obviamente el psicólogo también. Creo que estamos hablando entonces de un enfoque multidisciplinario, donde también pueda intervenir un trabajador social y vea cómo vive esa persona, cómo es la casa de esa persona, cómo son sus vínculos con su padre, con su madre, con sus hermanos, si tiene agua, si tiene luz, si tiene servicios, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su gestación, cómo ha sido el parto, cómo ha sido la infancia de esa persona. Creo que la historia de vida es algo fundamental, esa reconstrucción de la vida de la persona, para entender el por qué uno es como es y uno obra como obra. Creo que es importante hacer un análisis, un estudio riguroso, minucioso, detenido, y no acabar etiquetando y clasificando sin ton ni son a la gente dentro de categorías muy cerradas que además son estigmatizantes, que además pueden dañar el futuro de la persona, el destino de la persona. Creo que es peligroso el diagnóstico, porque una persona que, por ejemplo, o sea, todos podemos caer un día en la cárcel pública, ¿sí? Y nadie está libre de poder padecer un trastorno y acabar en una institución psiquiátrica, ¿sí? Pero creo que es importante el ser cuidadosos con esos diagnósticos, porque el tener depresión, como que obviamente cualquiera puede tener depresión, y hoy en día la depresión es un trastorno muy preocupante en la humanidad, ¿sí? Porque en la época de Freud, los trastornos, los problemas de hace 100 años eran otros que los que son hoy día, ¿sí? Pero creo que hay diagnósticos que pueden ser estigmatizantes en el sentido de que te pueden marcar y pueden generar un rechazo de la gente, ¿sí? Y eso puede ser más dañino que positivo en la vida de las personas. ¿Qué tipo de tratamientos son más comunes para las enfermedades de salud mental? ¿De qué manera impacta el género en salud mental, licenciado? Bueno, como decía hace rato, hay una variedad, hay muchísimos trastornos mentales, ¿sí? Y entonces hay trastornos mentales que tienen una base orgánica, neurológica, biológica, y para esos casos el neurólogo y el psiquiatra son los más idóneos, porque ellos, los neurólogos, hasta te pueden operar y hacer una cirugía del cerebro, que en muchos casos se requiere, y los neurólogos y los psiquiatras también conocen el tema de la farmacología, y los fármacos bien utilizados también pueden ser muy buenos para ayudar en ciertos trastornos. Pero hay otro tipo de trastornos a los cuales nos abocamos más los psicólogos, que yo los llamaría que son los casos de problemas emocionales. Y entonces, para ese tipo de problemas, la medicación no siempre es necesaria. Y entonces estamos hablando de la necesidad de la psicoterapia. La psicoterapia implica un diálogo abierto, franco, sincero, entre una persona que ha estudiado psicología, que conoce las teorías de la personalidad y que conoce también diferentes enfoques para poder ayudarla a la persona en las vicisitudes que está atravesando en ese momento de su vida. Todos podemos pasar por momentos muy adversos, muy difíciles. Y en ese caso lo que necesitamos es reorganizar un mundo que está quebrado, que está desorganizado, que está abatido, que está devastado.
todos podemos pasar por momentos de oscuridad, de ofuscamiento, de obsesión, de depresión, porque la vida es una grada, y en esa grada a veces podemos detenernos y hasta podemos retroceder, podemos quebrarnos, y en esa situación la psicoterapia es algo fundamental, y en muchos casos también es algo fundamental un tratamiento psicoanalítico, que es otra cosa de una psicoterapia. El psicoanálisis es un enfoque teórico desarrollado por Sigmund Freud, que tiene un abordaje más profundo y por lo tanto más largo, y que la invita a la persona a vivir un análisis de su propia historia desde su infancia, como para desarmarse como estructura psíquica y volverse a armar. Porque hay personas que en su proceso de crecimiento han padecido de tantos problemas vinculares, repito, emocionales, afectivos, que requieren realmente reconstruirse, que requieren volver atrás y reentender y resignificar muchas cosas, muchos aspectos de su historia personal. Y entonces es importante que todos tengamos una historia de nuestro propio devenir. Y esa historia obviamente de nadie es es azul esa historia, o es llana, o es fácil. Todos pasamos por diferentes problemas en la vida, pero la psicoterapia tiene ese fin entonces, de ayudarla a la gente a elaborar y a tragar y a aceptar y a digerir ciertos hechos con los que está lidiando en ese momento. Una situación de divorcio puede ser una situación muy adversa para la pareja y para los hijos. Una pérdida de un ser querido puede ser una situación nefasta, lapidaria para una persona. Entonces, el hecho de que tú pierdas una mano puede ser una situación en la que requieras una ayuda profesional. El hecho de, bueno, las diferentes pérdidas, estamos diciendo, ¿no es cierto?, de cualquier naturaleza. La gente que tiene una enfermedad terminal necesita pues elaborar lo que se le viene para sí misma y para la familia. Entonces, situaciones de esa naturaleza que la llevan a mucha gente también hasta pensar en acabar con su vida a veces. Porque el vivir es sufrir, el vivir es una lucha. Y en esa lucha necesitamos de gente que nos apoye, que nos contenga, que nos dé una mano. Y para eso está inicialmente, yo diría, la madre, el padre, el tío, el amigo. De alguna manera, la terapia no es patrimonio exclusivo del psicólogo, sino que un entorno afectivo de apoyo verdadero la puede ayudar a la gente en las diferentes situaciones adversas de la vida. Entonces, obviamente los psicólogos también tienen que intervenir ahí, pero la familia, el entorno cercano de las personas es muy importante. Y está demostrado que la gente que en algún momento de su vida piensa realmente en que ya no tiene posibilidad de vivir, en que quiere acabar con su vida, es gente que se encuentra en un momento de tal soledad, de tal ofuscamiento, de tal desesperanza, en la que no hay nadie a quien pueda ir a vaciarse, a llorarle, a vomitarle su dolor, perdón el término. Pero esa es la gente que llega al suicidio, la gente que se encuentra en un estado de total desesperanza, de total soledad, en el que ve que su vida ya no puede seguir adelante. Licenciado, ¿pueden los problemas diarios producir enfermedades mentales? Por supuesto, pero yo no las llamaría enfermedades mentales. Entonces la pregunta es esta: ¿pueden las personas trastornarse, confundirse, desintegrarse, perturbarse? ¿Pueden perder su paz? ¿Pueden perder su equilibrio? ¿Pueden perder su alegría? Pues sí. Las situaciones de la vida cotidiana son gravitantes en que la persona se encuentre a sí mismo y se realice y tenga una vida satisfactoria, productiva, o al contrario, las situaciones de la vida pueden ser
tan adversas, tan nocivas y tan patógenas que pueden perturbarla profundamente a la gente. Así es. Y eso es lo que hay que cuidar. Y esas deberían ser las políticas de salud mental que lleve adelante la gobernación y la alcaldía, cuidando las relaciones humanas, el mundo emocional de la gente. El mundo emocional de la gente puede resquebrarse y puede romperse por las situaciones que uno vive en la vida. No estamos hablando de hechos que afecten al sistema nervioso central, aunque también esas cuestiones emocionales, ¿sí?, pueden también alterar la bioquímica del cerebro. Es decir, nuestra bioquímica también está influido por las circunstancias ambientales, por las cosas que vivimos también. Hay una interconexión, hay que hacer una mirada holística, integradora de todos estos fenómenos. Licenciado, tengo 15 años y aún tengo miedo de dormir sola. Normalmente duermo con mi hermana de 5 años porque ella tampoco le gusta dormir sola. Completamente comprensible porque apenas es una niña, pero a mí me da miedo. ¿Este miedo o fobia es normal? No, por supuesto que no, pero he ahí un problema emocional. Es decir, ese es un problema emocional que tiene que ser trabajado a nivel de una psicoterapia. Pero de principio podría decir que detrás de ese miedo, entonces no hay una lesión cerebral, no hay un daño cerebral, no hay una alteración en la bioquímica de ese cerebro, sino que los miedos son aprendidos y son producto de situaciones infantiles, de hechos vividos. Entonces hay que hacer como que hay que reconstruir la historia de esa persona. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué pasó con su papá? ¿Qué pasó con su mamá? ¿Cómo fue la historia familiar de esa persona? Porque esos miedos tienen una causa. Nadie nace con miedo a absolutamente nada. Ese miedo ha sido aprendido y para eso hay que indagar en la historia de vida de esa persona. Y eso sí es superable, por supuesto. Licenciado, ¿el alcoholismo es genético? ¿Y con qué profesional puede ser tratado? ¿Y eso se puede deber a personalidades débiles? Bueno, yo siempre creo en la multifactorialidad o en la multicausalidad. Entonces, una gran mayoría de trastornos sí no podemos desconocer la carga genética que heredamos y que traemos de nuestros antepasados. Pero tampoco podemos unilateralizar dicha causa y decir, bueno, si sus antepasados tenían este problema, pues esta persona está reeditando mecánicamente, automáticamente este problema. Hay personas que han tenido antepasados con problemas de esta índole, pero es decir, no han caído en este problema en su vida posterior. Entonces, creo que no se puede desconocer lo genético, pero hay también factores sociales, factores de autoestima, factores de rendimiento en la vida laboral. Es decir, un problema de alcohol tiene que ver con los problemas emocionales de esa persona en ese momento de su vida también. Es decir, ¿qué está pasando con esa persona en ese momento de su vida? Creo que eso también es importante analizar. ¿Tiene trabajo, no tiene trabajo? ¿Cuál es la relación con la esposa, con los hijos, con sus padres? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue como alumno? ¿Hace deporte, no hace deporte? ¿Cómo es su autoestima? Creo que son miles de factores los que hay que combatir. Y creo que sí, el alcoholismo es un problema serio. Creo que esta asociación de Alcohólicos Anónimos puede ayudar muchísimo. Hay instituciones en Sucre donde mucha gente acaba internándose, como Prados, que es una institución también que ayuda a estas personas, pero creo que en situaciones así graves las personas necesitan inicialmente internarse, desintoxicarse y tener una medicación inicialmente para afrontar lo que se llama el síndrome de abstinencia, porque cuando una persona ya está sumida profundamente en ese problema, entonces requiere una ayuda también farmacológica y también psicoterapéutica que incluya también a la familia, por supuesto, porque el problema no está solo en esa persona, sino también en su entorno y en su historia de vida.
Licenciado, buen día. Soy madre de una hija que creció con un padre alcohólico y drogadicto. ¿Cómo puedo ayudarle a mi hija a vivir sin ese recuerdo de que a su papá siempre lo veía borracho? Mi hija ya tiene 33 años y no puede casarse, dice. Bueno, pues creo que esa señorita necesita una ayuda psicológica también. No se trata de que uno tenga que olvidar, al contrario, se trata de que uno tenga que aceptar. Y entonces uno tiene que tragarse ciertos bocados o ciertas realidades que han sido parte de la historia de uno. Y entonces no se trata de culpar a ese pobre señor que acabó en ese vía crucis de la vida que tuvo. Al final se trata de entender de que ese señor tenía problemas de diversa índole y por eso acabó como acabó, porque no pudo superar ese tipo de problemas. Entonces a ese señor habrá que finalmente aceptarlo, comprenderlo y perdonarlo, en el peor de los casos. Pero al final esa señorita tiene una vida aparte y tiene una vida que hacer por sí misma y para sí misma. Y tiene que tener un destino propio, más allá de ese dolor que vivió al tener una situación familiar de esa naturaleza. Licenciado, yo tengo miedo de los hombres y no confío en ellos. A mí me violaron cuando era niña y tengo una niña y tengo miedo que le pase algo similar. Bueno, he ahí otro problema emocional, ¿no es cierto? Es decir, una persona que ha sido objeto de una violación, entonces por supuesto es una persona que tiene un trauma, que tiene una herida psicológica, y esa herida psicológica tiene que ser curada a través de una psicoterapia. Y entonces esta persona necesita una psicoterapia para poder encarar y para poder lidiar con este hecho del cual ella ha sido víctima. Primero, esta persona tiene que tomar conciencia de que no es culpable de absolutamente nada. Es víctima de un hecho en el que ella no tuvo ninguna culpa alguna y necesita, repito, un tratamiento psicológico para poder lidiar con eso. Obviamente ese dolor de alguna manera siempre va a estar ahí, pero lo importante es que ese hecho sea asumido con mayor, digamos, racionalidad, ¿sí? Y que el dolor se minimice, que el dolor disminuya, porque si el dolor ahora es 80 sobre 100, después de una psicoterapia ese dolor va a ser de 30 sobre 100, pero el dolor es inevitable. Muy bien, tenemos muchas preguntas más que las vamos a responder internamente. Preguntan por la dirección, ¿dónde lo pueden ubicar al licenciado Alfredo Caballero? Bueno, yo actualmente ya no trabajo como psicólogo psicoterapeuta, he trabajado más de 30 años, desde el año 83, que salí de psicólogo y que llegué a Sucre, y el año 2016 yo he cerrado mi consultorio, por lo tanto yo ya no atiendo a pacientes. Siento haber aprendido mucho en ese trabajo que he tenido como psicólogo, como alguien que ha escuchado y ha lidiado con el dolor y el sufrimiento de mucha gente, y espero haber sido útil en esa tarea que he tenido durante muchos años, en la que he aprendido muchísimo, en la que me he sensibilizado muchísimo, en la que he aprendido realmente del alma humana como nadie, porque creo que lo único que enseña es el dolor y el sufrimiento de los otros, y el sufrimiento que implica la vida, el sufrimiento que implica existir. Por lo tanto, no tengo hoy en día una dirección, porque he dejado ese trabajo, que para mí ha llegado un tiempo en que tengo otro tipo de quehaceres, de búsquedas, de propósitos, de actividades. Sigo como docente de la carrera de psicología y por lo tanto puedo recomendar a algunos colegas que yo tengo en la carrera de psicología, donde sigo trabajando, en el 64 5 50 99, que es el teléfono de la carrera de psicología. Les pueden dar muchos teléfonos de muchos profesionales idóneos, colegas míos, que pueden ayudar en este tipo de problemas. Muy bien. Licenciado, ha sido muy amable en haber accedido a esta invitación, ha despejado muchas dudas de la población.
Por lo visto hay muchas más preguntas. Enfocaremos en otro programa similar otros tópicos junto a su presencia. Muchas gracias por haber asistido a este programa. Pues no hay por qué, Nelson. Un gusto hablar de este tema tan delicado y de tanto sufrimiento también, porque realmente una sociedad mentalmente sana es lo que creo que todos aspiramos. Creo que esa es la utopía del mundo, que no solamente la gente tenga pan y tenga sus necesidades básicas satisfechas, sino que logre un estado de desarrollo mental, intelectual, creativo, espiritual, en el que logre realmente acceder a un estado de autorrealización y de plenitud personal. Creo que esa es la utopía por la cual todos los pueblos deberían luchar. Gracias por tu invitación y un gusto estar acá en el canal de nuestra universidad. Muy bien, muchísimas gracias, amables televidentes. Aquí ponemos punto final a este programa correspondiente a esta fecha, haciendo llegar una sincera felicitación a todas las mujeres en el Día de la Mujer Boliviana. Congratulaciones, buenos días, hasta dentro de 7 días.